Damos una calurosa bienvenida a Su Excelencia el embajador Luis González, director de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores MIREX. Nos honra dialogar con este reputado consultor, articulista y analista político para medios de comunicación locales e internacionales. Bienvenido, amigo, embajador. Su Excelencia, porque así es, y nos honra de verdad a la República Dominicana, honra que estés en esas labores tan importantes para nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, excelente. Gracias, Silvia, por el honor. Y déjeme decirle aquí, con todos sus seguidores de toda la vida, que llega no solamente a República Dominicana, sino al mundo en estos tiempos. Así es. Que ya hace 23 años que usted y yo nos conocimos estudiando periodismo. Así mismo en el Instituto Dominicano de Periodismo. Como que fue ayer. Como que fue ayer. Entonces, pero estamos más jóvenes, usted y yo, después de 23 años. ¿Verdad que Esa sí? es la verdad. Qué interesante. Gracias por el honor, Silvia. El honor es para este espacio de Silvia en Perspectiva y todo el equipo de producción que lo compone. De verdad, nos sentimos muy contentos desde que tuvimos la noticia que comparecería a esta entrevista después de nuestra invitación. Gracias nueva vez. Embajador, enfoque político sobre el accionar de China, posicionamiento en el desarrollo tecnológico y la economía global, nueva ruta de la seda, guerra comercial contra Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esta última ha emprendido ayer viernes medidas legales contra China en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué nos cuenta? Bien, son muchos temas que usted ha planteado, muchas preguntas. Eso es mucho más importante para los que nos siguen en la República Dominicana porque todos sabemos que hace menos de un mes, o un mes exactamente, que la República Dominicana se convirtió en uno de los 176 estados que reconocen a la República Popular China como el estado para establecer relaciones diplomáticas. Ustedes recuerdan que fue el pasado 1 de mayo de este año 2018, establecimos relaciones diplomáticas con la República Popular China. Por eso es un tema oportuno y agradezco, reitero, la invitación. Bueno, primero está el tema de China. China está ubicada ahora mismo desde el punto de vista nominal, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto nominal, como la segunda economía del planeta. No obstante, desde el punto de vista del PIB, la paridad de poder adquisitivo, que es la capacidad de compra que tú tienes con ese PIB, que es la medición desde la óptica de los economistas más sensata, es ya desde el 2014 la primera economía. Pero además es el Estado que en toda la historia de la humanidad que ha logrado la mayor transformación desde el punto de vista económico de un pueblo alguno. Estamos hablando que en el 1978, cuando Deng Xiaoping anunció transformación y apertura, China no se encontraba ni siquiera en las mediciones de las economías de ningún tipo, y lo que había era inanición, hambre, gente muriendo de hambre. Y 30 años después, 35 años después, ya nos encontramos en el lugar que está, de manera que ha demostrado que sí se puede, partiendo desde la nada, quizás como el ave fénix, desde las cenizas. Un crecimiento ágil. Impresionante. Estamos hablando que en esos 35, 36 años es un promedio de un 11, 12% de crecimiento. Hubo años de 18%, otros menos, pero un promedio de un 11, 12% de crecimiento. Estamos también frente a el país de la mayor transformación de infraestructura. O sea, en el año 1988 se inauguró la primera autopista importante. Y ahora mismo ya China supera a Estados Unidos y Canadá en autopistas. No me digas. Y fue en el 88 que inauguraron una primera. Y lo mismo pasa con las vías ferroviarias. En esos años se inauguraron las primeras y ya supera a todos los países del mundo en trenes de alta velocidad, en conexión, en puentes, en todo lo que usted puede imaginar, Silvia García, ustedes que nos siguen. China en estos años ha demostrado la transformación que se puede cuando hay una clase política, en este caso el Partido Comunista de China, una organización con planes quinquenales, o sea, cada 5 años hay un plan de transformación. Entonces, eso es lo primero. Desde el punto de vista geopolítico, China juega un papel en el escenario global, porque ya no solamente él está ubicado económicamente, donde ya lo hemos ubicado, sino que está en ascenso, es un dragón en ascenso, como
yo he señalado, pero con una visión diferente, con un desarrollo y ascenso pacífico. Por eso, y ahí yo uno este comentario con una de sus preguntas, lo que ha planteado el presidente Xi Jinping en estos momentos es la nueva ruta de la seda, se le conoce, que es la franja y la ruta. Es una propuesta que él la propone en el año 2013 en una universidad de la capital de Kazajstán. Kazajstán es uno de los países de Asia Central. Y a partir de ahí, en el año 2014 desarrolló la idea, en el 15 desarrolla un foro y ya a partir del 16 y el pasado año 2017 ya vemos la transformación de esa idea, de la franja y la ruta. ¿En qué consiste? En conectar desde el punto de vista del comercio a China con toda Asia Central, llegar a Europa, incluyendo el último punto, Madrid, pasando por Alemania y esos puntos. Es la línea de comunicación más larga del planeta. Año tras año. A partir de ahí comenzó con la construcción de puentes, las vías ferroviarias. Estamos hablando, Silvia, que hay una vía de 13.026 kilómetros, 26.000 kilómetros que va desde Xi'an, una ciudad histórica de China o cerca de Xi'an, hasta Madrid, pasando por esos puntos. Eso compone las rutas que se han trazado. Exacto, esa es la ruta terrestre. También hay una ruta marítima, por eso se llama la franja y la ruta. Correcto. La parte de la franja es la ruta marítima que conecta a los países, incluyendo africanos, por el Mar Rojo. Ahí se conecta con los países que dan a la ribera del Mar Rojo africano. Luego cruza por el Mediterráneo. Es impresionante lo que está planteando el presidente Xi Jinping con esto. Estamos hablando de que se va a hacer una inversión que ya se está haciendo de 35, 40 mil millones de dólares de infraestructura en puertos, en avenidas, en carreteras, en infraestructura ferroviaria para conectar el comercio mundial. Desde China, que es la fábrica del mundo, a esos países. Y claro, luego de esos países, volver con la mercancía hacia el mayor mercado del planeta, el mercado con mayúscula. Lo que estamos hablando que en China tenemos 1.400 millones de habitantes, de los cuales hay 800 millones con capacidad de compra, pero con capacidad de compra de alto nivel que pueden acceder a cualquier producto del mundo, estamos hablando de 400 millones de habitantes. O sea, no hay un país, ni siquiera Estados Unidos, que tenga el mercado con mayúscula que tiene China. O sea, eso es todo lo que está representando esta propuesta. Y la propuesta de cooperación sur-sur también. O sea, la franja y la ruta es para que países de Asia Central, Kazajstán, todos los países de esa región, Europa, incluyendo Alemania, como te señalé, Francia, España, puedan conectarse por ahí a través de esa ruta y el intercambio comercial. Embajador, y entonces en cuanto a los aranceles, a la Unión Europea, México ya de este lado era Canadá, y los tres responden, ¿qué ventajas ve para China en este nuevo contexto? Ese otro tema que usted me lo planteó en la pregunta anterior, lo está reiterando. El tema es de la posible enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, el tema de arancelario que va a incluir estos países que usted mencionó. Yo creo que guerra comercial como tal no se va a producir. No se va a producir porque ya en el caso de Estados Unidos y China, ya eso hubo algunas escaramuzas. Estados Unidos hizo un planteamiento. ¿Y no hay una guerra ahí más o menos comercial? No, guerra no hay. Lo que hay son formas de negociar del presidente Donald Trump. Estamos frente al líder más predecible de la historia de los Estados Unidos, con toda y su forma, pero es predecible porque él ha dicho todo lo que va a hacer y lo ha venido haciendo, incluyendo eso. El tema de China lo ha ido manejando como lo planteó, con su forma, el ir y venir. Entonces, China le respondió a la iniciativa de Donald Trump de Estados Unidos. China le respondió también con unos productos en las aduanas chinas, y ahora lo que han llegado al acuerdo es dejar eso así. O sea, por ese lado ya eso no va a pasar de ahí, no creo que pase, es una manera de negociar. Con la Unión Europea, que usted lo mencionó recientemente, va a pasar lo mismo. Porque se ha estado hablando bastante del tema de los aranceles y la Unión Europea. Exactamente, pero es que hay una interdependencia compleja, no es tan sencillo. La Unión Europea necesita de China tanto como China de ellos. China necesita a la Unión Europea como mercado para sus productos, aunque tiene el mayor mercado interno, y que a partir
del plan quinquenal del 2016 al 20, se replantea la economía para enfocarse en su mercado interno y depender menos de los mercados internacionales, pero aún así necesita de eso. Pero la Unión Europea necesita de esos productos de China. O sea, hay una interdependencia que no es tan sencillo como decir que uno de los dos le va a quitar la alfombra por debajo presionándolo. Eso, reitero, Silvia, no va a pasar de ser formas de negociar para que las partes traten de obtener los mayores beneficios cuando lleguen a la mesa de negociación final. Embajador, ¿y a quién quiere o piensa China destituir como potencia? Porque se habla mucho de que quiere ser una potencia mundial y que al ritmo que va llevando las acciones, pues puede convertirse. ¿A quién? ¿A Estados Unidos? ¿A la Unión Europea? No, lo que sucede es que China tiene otra visión del mundo. O sea, por eso es bueno conocer la historia. El mismo presidente Mao planteaba la necesidad de conocer los antecedentes en cualquier actividad. Con China sucede lo siguiente: tuvieron la posibilidad y fueron potencias primero que todos estos países. O sea, en el libro de Eugenio Obregolat, un español que estuvo 2 veces como embajador en China, él lo tituló la segunda revolución de China. Entonces fue destituida como potencia. Lo que quiero decir es que él demuestra que ya China era potencia primero que Europa y que Estados Unidos desde el punto de vista económico. ¿Y qué pasó entonces? Que luego de eso vino la revolución industrial, termina la era imperial en China y vino la situación en la que está, y por eso asciende Occidente y China queda rezagada. Pero lo que quiero decir es que China tuvo la oportunidad de ser esa potencia en el sentido que son estas potencias, de manera que no creo que la intención sea de China ser una potencia para sustituir a nadie en este momento. No va a sustituir a nadie, sencillamente va a ser parte de un mundo multipolar donde cada uno, Europa, Estados Unidos, van a jugar un papel importante. Por eso la visión, reitero, de China no es ser potencia ni superpotencia, en la visión que se le conoce de Estados Unidos, de Europa, del expansionismo, de la geopolítica tradicional y clásica. Eso no va a pasar con China, porque, reitero, tuvo la oportunidad antes y no lo hizo. Entonces, cuando China traza esa ruta que usted bien ha venido y con los conocimientos, no nos equivocamos realmente al decir que domina este tema de Asia, Gracias. Específicamente o mayormente China, ¿qué pretende? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las intenciones reales al trazar esa ruta? Porque, y puedo reiterar quizás la pregunta de los comentarios que se escuchan de querer hacer destitución de potencias como Estados Unidos, y que precisamente esa rivalidad Estados Unidos-China es porque procuran convertirse ellos en una primera potencia. Bueno, es que, reitero, eso no lo definen en los mismos estados, sino los analistas son los que van definiendo y planteando. No es una propuesta de China sustituir a nadie, es que China está en ascenso. Si lo vamos a ver desde el punto de vista económico, ya lo sustituyó. Ya hace rato que China es la primera economía del planeta y yo lo he explicado muchísimas veces. Lo hemos visto. Entonces, si lo logra, no es porque hay una intención marcada, sino por el... No, porque está en ascenso, está en crecimiento, está en conexión. Está asumiendo incluso los temas que eran de la agenda de los Estados Unidos. Por ejemplo, el comercio internacional. Mientras Donald Trump, que es el líder de Estados Unidos en este momento, está planteando proteccionismo, China está planteando la apertura al mercado. O sea, está asumiendo un poco parte de la agenda del llamado consenso de Washington y lo está trayendo al llamado consenso de Beijing y está replanteando un nuevo mundo, pero no con la intención de ser potencia que sustituya a nadie. Es como dijo un analista estadounidense, la aclaración. Que igual que usted, se llama Farid Zakaria, igual que usted comunica y le lleva mensajes positivos a los seguidores, Farid Zakaria dijo en un libro, El ascenso de los demás, el mundo después de USA, porque ya estamos acostumbrados en los últimos años a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque no es tantos años, es una transición. Yo le digo a la gente, usted y yo que somos de esta generación, estamos viendo Estados Unidos, pero es una transición en comparación con los
con los cientos de años, miles de años en que China ha sido, por ejemplo, primera en el mundo en aquellos tiempos que no había tanta comunicación. Pero en esta transición, Estados Unidos jugaba un papel fundamental en el mundo post Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría por el enfrentamiento entre las potencias, luego de la Guerra Fría cuando cae el muro de Berlín en el 1989, llegamos a una era unipolar con todavía Estados Unidos a la cabeza, luego del 11 de septiembre el mundo comienza a cambiar y desde el punto de vista económico también. Interesantísimo, señor embajador, pero con su anuencia vamos nosotros a cumplir con algunos compromisos que tenemos. Volvemos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el embajador Luis González sobre la balanza comercial de China y República Dominicana. La Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, establece que en el 2017 China continental exportó 2.458.4 millones de dólares a República Dominicana, que a cambio solo envió a ese destino productos valorados en unos 145 millones de dólares, un abismo comercial de 2.313 millones de dólares. Embajador González, ¿qué entrañan las relaciones China-República Dominicana en el campo diplomático y en el del comercio? Bien, partiendo de su comentario anterior, el tema de la balanza comercial, lo primero es que casi todas las balanzas comerciales del planeta con respecto a China son deficitarias, porque China es la fábrica del mundo. Uno de los problemas, el argumento de Donald Trump para iniciar lo que ya dijimos en el segmento anterior, fue precisamente que hay un desbalance, el mayor de la historia de la humanidad, el mayor en el mundo, naturalmente. Estamos frente a las dos economías más grandes. Pero es tan abismal como el que se refleja con República Dominicana. Mucho más, estamos hablando de 300.000 millones de dólares de diferencia. Porque es así, o sea, casi todos los países del mundo, hay muy pocos países, se puede escoger 1, 2, 3 países que la balanza comercial o es pareja o incluso favorable. Creo que hay algún país que es favorable en comparación con China. Entonces ese no es ningún problema, y no es problema en el sentido de que ahora que se establecieron las relaciones diplomáticas, y ahí vinculo el comentario con su pregunta, hay posibilidad de que la República Dominicana no es que va a igualar la balanza comercial, porque nosotros no vamos nunca a exportar productos que comparen con la gran cantidad de productos que llegan aquí. Si hasta en este mismo se buscamos, y algo debe decir ahí, Made in China, incluyendo estos móviles que son diseñados en Estados Unidos, un iPhone, pero eso está hecho en China. Entonces no podemos pensar siquiera en que vamos a, pero podríamos, y más en este año que el presidente Danilo Medina Sánchez lo declaró como el año del fomento de las exportaciones, todavía nos queda mucho tiempo. En este año firmamos las relaciones, se van a abrir las embajadas formalmente. Ya hubo una delegación de la República Dominicana importante que estuvo en China con varios viceministros, de manera que las cosas están avanzando para que en 1 o 2 años, comenzando en este mismo año, pues logremos acercar más la exportación dominicana hacia China para que ya no sean 140 millones, 200, sino que lleguemos a 500, 600 millones o 1.000 millones de dólares de la República Dominicana hacia China. Creo que ahí no hay problema. Ahora, ¿qué entraña desde el punto de vista general? Yo creo que la República Dominicana con esto ha dado un gran paso, un gran salto hacia adelante, que es uno de los conceptos de China, la transformación que se produce en la era de Mao Zedong. El gran salto hacia adelante es que la República Dominicana entra ahora en una relación con el país que está invirtiendo más en el mundo. La mayor inversión extranjera se está produciendo desde China, y más para esta región de América Latina. En esta región estamos hablando de que solamente a través del foro China-CELAC, en enero del 2015 se anunciaron 35.000 millones de dólares de inversión
en la región, que la República Dominicana, por no tener relaciones diplomáticas, no entraba dentro de esa posibilidad de inversión. O sea, ya por ahí tenemos que en los próximos años el país podría recibir inversión de China en la República Dominicana para temas de infraestructura, energía, turismo, infraestructura para el turismo. Estamos hablando, y ahí vinculo un tema con otro, de que China es el mayor emisor de turistas del planeta. El año pasado salieron 140 millones, eso va subiendo, 150 millones quizá dentro de un año. Y de migrantes también. No crea, no, fuera de China hay 40 millones, de los 1.400 millones, son 40 millones que hay en el mundo entero. Mucha gente en China. La gente está confundido, los chinos no les interesa, lo que está pasando es lo contrario, es el efecto contrario, los chinos están volviendo a su tierra, a su país. Porque estamos frente a una de las economías de mayor posibilidad de crecimiento y de oportunidades, porque también hay apertura para que la gente tome iniciativas. Yo lo que creo que el empresariado dominicano, y aquí envío mensajes incluso a alguien que desde que se produjeron las relaciones, que fue don Campos de Moya Fernández, que es el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que felicitó la iniciativa del presidente de la República de establecer relaciones con China. Ese empresariado, en vez de ver una amenaza, vean una oportunidad. Van a traer el know-how, van a traer la experiencia e incluso van a traer la posibilidad de inversión y de que haya dinero que en algunos lugares de infraestructura necesaria para la producción nacional. Se habla de unos 3.000 millones de inversión en República Dominicana de dólares. Sí. ¿Es así? Esos 3.000 millones que se mencionaron en un documento del canciller de Taiwán, eso fue minutos después de producirse la firma en Beijing, que fue a las 9 de la mañana del 1 de mayo, ya a los minutos estaba diciendo, esa información no la tenía el canciller, con todo respeto, de Taiwán, porque ni siquiera la tenemos nosotros en República Dominicana. Eso no se produce así. Eso es falta de desconocimiento precisamente de la forma en que China inicia las relaciones. Si usted le llega a China diciendo que usted va a romper con Taiwán porque Taiwán te da tanto y si no me da esto no rompo, eso es un chantaje que China no acepta, eso no se produjo. Ahí no hubo nada más que el interés, y eso lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el artículo 2. Lo único que hay que tener es interés de las partes de establecer relaciones. Eso fue lo que sucedió en la República Dominicana. Ahora, 3.000 millones no. Aquí podría venir inversión en los próximos años de 10.000 millones de dólares, porque hay la posibilidad, porque estamos frente al Estado que está invirtiendo más en el mundo y tiene el interés de establecerse en la región en todos los sentidos, de manera que en el área empresarial, en el área turística, en el área de infraestructura, veremos presencia de China en la República Dominicana. Y reitero, el empresariado y los demás sectores, en vez de ver una amenaza, deberían ver una oportunidad. Gracias al embajador Luis González por haber estado en Silvia en Perspectiva. Ustedes continúen con nosotros. Gracias.
Mujer de compromiso social. Guadalupe Valdés ha militado en partidos de izquierda, el Partido de la Liberación Dominicana y Alianza por la Democracia APD, organización de la que fue diputada nacional y en diversas organizaciones sociales. Fue viceministra de Educación, directora del Centro de Investigación y Promoción Social CIPROS y actualmente embajadora especial de Buena Voluntad, Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas amiga. Gracias, Silvia, por invitarme a tu programa. Más que un placer, es un honor tenerte con nosotros en este espacio, Silvia en Perspectiva. Hace días que queríamos que este escenario se vistiera de gala con tu presencia. De verdad que encantada. Muchísimas gracias. Vamos en materia, Guadalupe, de una vez. Tenemos algunos temas que son de interés nacional. ¿Considera que los países de América Latina y el Caribe requieren de políticas públicas y un mayor compromiso de los gobernantes y la clase empresarial, con políticas públicas y un mayor compromiso para conquistar la meta del segundo objetivo de desarrollo sostenible, ODS, sobre seguridad alimentaria y mejorar la nutrición? ¿A qué vías hay que recurrir para conseguir el empoderamiento de la sociedad para esas tareas que tanto defines y tienes bien claras? Bueno, la perspectiva justamente de erradicar el hambre es el compromiso que han establecido los 193 estados cuando en el 2015 firmaron y acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr esa meta se requiere que haya un compromiso y una voluntad política de los estados. Es el primer paso hacia adelante. Pero también es muy importante que se establezcan los marcos legales y que la ciudadanía participe de manera activa en la toma de decisiones, que participe en los procesos de formulación de los marcos legales y sobre todo que asuma también su responsabilidad para que en el 2030 logremos erradicar el hambre. Las vías que estamos utilizando pueden ser diversas. En el caso de América Latina y el Caribe, de la cual yo soy en este momento embajadora Hambre Cero, estamos generando esta iniciativa que son los diálogos Hambre Cero. En este documento, como ustedes verán, están sistematizados los diálogos que realizamos en 6 países de la región y también en 3 preguntas básicas. ¿Qué significa ser la generación Hambre Cero? Segundo tema de diálogo fue qué obstáculos y limitaciones tenemos que superar para llegar a ser esa generación. Y tercero, ¿qué acciones y compromisos podemos asumir? Hay múltiples iniciativas que cada ciudadano, cada ciudadana, incluso desde los niños más pequeños pueden asumir, por ejemplo, no desperdiciar alimentos, tener una alimentación sana y adecuada, alimentarse para consumir una comida que no esté saturada en grasas, sales y azúcares, que son las que producen enfermedades tan graves como la diabetes y la obesidad. Entonces hay múltiples formas. ¿Y cómo logramos eso, Guadalupe? Lo vamos a lograr. Aspecto educación. Aspecto educación es fundamental, pero también cuando los gobiernos y los congresos colocan recursos en el presupuesto general del Estado a nivel de los diferentes ministerios que hoy día tienen que interrelacionarse para trabajar en políticas públicas contra el hambre. Por ejemplo, un rol tiene el Ministerio de Educación con todo lo que tiene que ver con la educación nutricional desde la primera infancia. Los niños, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, que son los de atención a la primera infancia, ya pueden aprender a sembrar, a cultivar, a saber que pueden comer la lechuga, el rábano, que se produce de manera casera en huertos. ¿Qué le hace mejor para la salud? Exactamente, y que es más sano un jugo natural, por ejemplo, de tamarindo. Tú
puedes comprar 30 pesos en el mercado nuestro, en cualquier mercado, y te da 2 galones de jugo grandísimos. Más económico todo sale. Mucho más económico y sobre todo saludable. Mucho más saludable. Entonces eso se aprende desde la escuela, desde la familia, y creo que, y por eso cuando me invitaste a tu programa, sentí que era un momento especial de compartir, porque programas de educación ciudadana como Silvia en Perspectiva contribuyen también a divulgar estos conocimientos a través de los medios de comunicación para que lleguen a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los niños que están en casa, a los adolescentes. También hay otros ministerios. Se podría trabajar cápsulas inclusive de educación que puedan orientar a la gente. Ojalá que te animes y podemos impulsarlo. Claro que sí. También hay otros ministerios, como es el Ministerio de Salud, que tiene que velar por la nutrición, por las políticas nutricionales, el Ministerio de Agricultura para potenciar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, la mujer rural, mejorar la asistencia técnica, el crédito, los mercados, los precios de los productos para los productores, y los ministerios de finanzas que tienen que colocar los recursos en el presupuesto. O sea, cada quien tiene algo que hacer, pero hay otros espacios, por ejemplo, la academia, las universidades tienen un rol que jugar, el propio Congreso. Tú eres en este momento legisladora, diputada del Parlacén, y en el Parlacén se han abordado estos temas. También, así como en nuestro país, que el Congreso de la República aprobó la ley en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. ¿Tuviste que ver con esa ley? Sí, fue un proceso, duramos 5 años haciendo procesos de consultas con los diferentes sectores del país a nivel de las diferentes regiones, una consulta virtual también, y después cuando concluí mi mandato como parlamentaria siento que terminé con el deber cumplido, porque se aprobó esta ley, que es una ley fundamental sobre todo para garantizar derechos, el derecho a la alimentación, el derecho de los niños y niñas a una vida digna y a una alimentación sana y saludable, y sobre todo porque fue una ley que se aprobó a unanimidad, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y hoy la ciudadanía tiene una ley con la cual se pueden formular políticas públicas y podrá también generar procesos para la exigibilidad del derecho a la alimentación. Qué bien, cuando se logra la unanimidad para la aprobación de un proyecto de ley, quiere decir que hay cierto nivel de conciencia, ¿verdad?, en los legisladores. Y con lo que has dicho, nos ha dejado claro, Guadalupe, que todos y todas tenemos que aportar en ese sentido, ¿verdad? Así que sí, es, para que seamos la generación hambre cero. Ese es el reto. Ay, sí, que así sea. Yo aspiro también a que, igual que eso, otras cosas podamos ponerla en cero en nuestras sociedades. Guadalupe Valdés ha señalado que los niveles de subalimentación y hambre de la población dominicana se redujeron de un 34% en 2004 a un 13% en el 2016. Sin embargo, la cifra de 1.400.000 personas que todavía padecen hambre para una población de 10 millones de habitantes es aún un número muy alto. Preocupa también que un 32% de la población dominicana es afectada por la obesidad, del cual el 50% de sexo femenino, mientras que un 10% de los habitantes en general sufre de diabetes. Dice Frei Beto que las políticas sociales en América Latina son electoreras. ¿Qué opinas? Bueno, en sentido general, en la región realmente hemos venido teniendo unas políticas públicas que no responden muchas veces a la necesidad que tienen las personas y sobre todo a una visión de desarrollo humano y de dignidad de las personas, que es lo que establecen los marcos constitucionales. Muchos de los gobiernos en la región generan políticas más de carácter no solo electoreras, sino de carácter clientelar, y es cuando se da algo para
que las personas le agradezcan a la persona o al político que se lo regala, que se lo da, y las personas piensen que por eso entonces tienen que dar el voto al candidato o a la candidata. Si se hace por el sentido humano, sería bien. Si se hace con el sentido humano, significa que reconocemos que los recursos públicos, los recursos del Estado, se tienen que utilizar para diseñar y formular políticas públicas que garanticen derechos. El derecho es fundamental y por eso, por ejemplo, nuestra Constitución habla en el artículo 7 que somos un Estado social y de derecho, lo que no significa que no se puedan generar algunas políticas que hoy día son las llamadas políticas de transferencias condicionadas, pero estas políticas tienen que estar orientadas hacia algo que también planteaba Frei Betto cuando él fue el primer encargado del gobierno del presidente Lula del tema hambre cero, y es que tienen que ser políticas emancipadoras, o sea, políticas que lleven a las personas a asumir su propio desarrollo en sus manos, que las personas lo hagan con una visión también de derechos, pero también de responsabilidad y de deberes en la sociedad donde viven. Y esto sería distinto y por eso nosotros consideramos que hay que propiciar que en América Latina y el Caribe las políticas públicas sean políticas para garantizar derechos. Como no, Guadalupe, con tu anuencia vamos a hacer una pausa, pero al retorno queremos tocar un tema que nos está agobiando y es el aspecto de la problemática de los feminicidios y los embarazos en adolescentes. Retornamos en breve. Retornamos a nuestro diálogo con Guadalupe Valdés. Tu comentario sobre las políticas públicas para las problemáticas de feminicidios, embarazos en adolescentes, abortos, desempleo juvenil, salud, educación, inseguridad ciudadana, con acento en las mujeres, Guadalupe. Bueno, yo tengo la convicción de que hemos tenido desaciertos en las políticas públicas que se han estado impulsando durante varias décadas para erradicar el feminicidio. Y digo esto porque en lugar de disminuir los feminicidios, la situación que tenemos es ascendente en términos de que cada vez son mayores las mujeres que son asesinadas, pero además que ahora está trayendo otra consecuencia. Los hombres matan a las mujeres, se suicidan y también matan a los hijos, lo cual es un tema familiar ahora. Y esto requiere de, primero, una convicción política de los tomadores de decisión de que hay sobre todo que articular las políticas. Cuando vemos que la Procuraduría lanza una campaña, el Ministerio de la Mujer otro, el Ministerio Público otro, no hay una coordinación. No hay coordinación, hay mucha dispersión, hay otro elemento, no hay los recursos necesarios que requiere tanto el Ministerio Público, la Justicia, como el propio Ministerio de la Mujer para impulsar políticas públicas que realmente vayan a las causas de esta situación tan alarmante para nuestro país. Y esto requiere también de una visión de prevención y yo diría de perspectiva estratégica, como es el nombre de tu programa, en el sentido de que esta visión de que los hombres matan a las mujeres, primero porque ellas tienen un mayor desarrollo económico, segundo porque los hombres no están permitiendo que las mujeres concluyan una relación sentimental. Porque entonces, es un objeto que han comprado.
comprado. Esto tiene que cambiarse con educación, es un tema fundamental y esa educación hay que transmitirla desde la primera infancia en los niños y las niñas. Los materiales escolares tienen o sea, el currículum tiene que tener esa visión de respeto hacia las mujeres, de derechos que tenemos las mujeres y sobre todo de formar hombres que no sean violentos, que aprendan a tener una vida pacífica, una vida de respeto a las mujeres, de derecho a las mujeres. Y si se hace eso, que se va a lograr realmente. Justamente, y esto nos llevará varias décadas también, así como lo que está ocurriendo hoy, no podemos decir que es el resultado de esta administración ni de la otra. Yo digo que es de los últimos casi 174 años que tenemos desde la época de nuestra independencia, porque se han ido acumulando situaciones múltiples que son las que nos llevan a una sociedad que no puede permitirse seguir matando a sus mujeres, porque si queremos vivir en democracia, la democracia se construye con el respeto y con la participación. Si en una sociedad sus mujeres son asesinadas de la forma y además tan cruelmente, quiere decir que estamos en una sociedad en descomposición. Y cuando hay una sociedad en descomposición en sus valores, en sus principios, hay que ordenarla y hay que colocarla en el camino del desarrollo. Totalmente de acuerdo con estos conceptos emitidos por ti, Guadalupe. Creemos que no bastan las marchas, no bastan los anuncios, sino que tenemos que ir más a las acciones y sobre todo a la parte educación. De ahí va a depender que podamos tener en este sentido una sociedad o sociedades diferentes. Tu reacción sobre el discurso de rendición de cuentas que pronunció el Ejecutivo en la Asamblea Nacional reunida el 27 de febrero, día de nuestra independencia, recientemente, el martes pasado. Bueno, el análisis que hemos hecho, que yo he hecho o que hago con respecto al discurso del presidente es que nueva vez no se ha cumplido con lo que establece la Constitución de la República y esos son de los temas que tenemos que analizar para poder superarlos en el país. ¿Y por qué indico que no se cumplió o el presidente de la República no cumplió con lo que establece la Constitución en el artículo 114 de la misma? Es que a partir del año 2010, cuando se reformó la Constitución y se hizo ese nuevo pacto social en aquel momento, social y político, y que es una Constitución que aun y cuando tiene aún muchas cuestiones que hay que precisar, hubo un avance en términos de derechos, de la visión del país que queremos construir y del gran acuerdo social que necesitamos. Entonces, en el artículo 114 se colocó que la rendición de cuentas que anualmente tiene que hacer el presidente de la República tiene que ser sobre la gestión financiera, administrativa, presupuestaria del año que ha concluido, en este caso del 2017. Es cierto que hay que indicar todas las obras que se construyeron, todos los avances, pero eso hay que referirlo al tema presupuestario. Esa es la rendición de cuentas, como también se le pide a los legisladores y a todos los funcionarios públicos. O sea, no es una rendición de cuentas de logros, no es una evaluación, es una rendición de cuentas y eso el presidente no lo cumplió, como tampoco cumplió la segunda parte de este artículo, que es establecer un mensaje explicativo a la nación sobre cuál va a ser la política fiscal y cómo va a conducir las proyecciones macroeconómicas y las prioridades para este año. No lo hizo porque en su discurso el presidente no menciona que tenemos un presupuesto deficitario, que tenemos una política fiscal que debió ser establecida en el pacto fiscal, que lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se firmó, se aprobó en el Congreso en el año 2012, y esto indica que hay otra violación a otra ley, en este caso a la estrategia, porque esta plantea que en el 2015 tenía que comenzarse el acuerdo, el pacto fiscal, y aún no lo estamos comenzando. Entonces, no hay
no se ha planteado claramente cuándo va a comenzar y el presidente no lo planteó nueva vez en su discurso. No obstante, Guadalupe, a eso un periódico de amplia circulación nacional trae en sus titulares que el 75% de los dominicanos y las dominicanas aprobaron y aceptaron el discurso del presidente de rendición de cuentas. Sí, bueno, es que yo pienso, y una cosa son la visión que tienen las personas y otro es el análisis que yo estoy haciendo como legisladora que fui en el periodo 2010-2016 y hacer una lectura apegada a la Constitución y a las leyes. Las personas pueden aprobar porque las personas ven un discurso, los ciudadanos ven un discurso que el presidente lo da y obviamente es un discurso bien construido, muy bien formulado, que tocó temas importantes y que tuvo, por ejemplo, una mirada hacia el tema migratorio, de cómo se debe o cómo él iba ahora a abordar el tema migratorio. Entonces, y además con muy buen escenario en términos de aporte y creo que es así porque además las personas que colaboran con el presidente en términos de comunicación son personas a las que yo reconozco una gran capacidad, como es por ejemplo a Roberto Rodríguez Marchena, a quien conozco y reconozco su capacidad en términos comunicacionales. Ahora bien, esto no nos puede llevar a ignorar lo que dice la Constitución de la República, porque si hay un tema de lo que debe ser la rendición. Exactamente, porque si hay un tema en el que hay que avanzar en el país es en la institucionalidad, en cómo vamos a lograr aplicar y cumplir las leyes todos y todas. Y eso no nos tiene que molestar, es simplemente saber qué dice el artículo y cómo hay que cumplirlo. Igualmente señalo, el Congreso de la República no tiene la metodología para poder fiscalizar la rendición de cuentas del presidente de la República y por eso durante décadas el presidente llevaba antes los informes, las memorias, ahora las depositan de cada ministerio, se entregan en el Senado de la República, que es la Cámara alta, por donde entra todo, y se quedan ahí. Ahora dicen que también las pasen al archivo de la Cámara de Diputados, pero no hay una metodología de cómo se van a analizar esas memorias que son la rendición de cuentas del presidente en cada uno de sus ministerios, de su equipo de gobierno. Entonces el Congreso tiene que avanzar en esto. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? Tenemos casi desde el 2010 con una ley de fiscalización que han dado con un juego de ping-pong, de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara. Finalmente no hay ley de fiscalización, no hay metodología. Nueva vez las 41 comisiones de la Cámara de Diputados y las del Senado de la República simplemente van a dar un visto bueno al documento que se recibe, pero no hay una metodología. Para hacer una fiscalización objetiva, de calidad, rigurosa desde el Congreso, hay que tener un procedimiento y hay que tener una metodología, porque si no se vuelve una cuestión de o todo está muy bien o todo está muy mal, y las cuestiones de la política pública no las podemos ver así. Tenemos que aprender a trabajar con objetividad, con rigurosidad y con calidad en el sector público, en la vida pública, porque nosotros nos debemos todos a los ciudadanos y ciudadanas a quienes les debemos respeto también. Guadalupe, definitivamente que contigo se necesitan más que un espacio para poder abordar todos estos temas y de seguro que Dios nos va a permitir que puedas estar nueva vez. Quisiéramos un mensaje final a la teleaudiencia de Silvia en Perspectiva. Un mensaje final por hoy. Bueno, mi mensaje siempre es un mensaje de esperanza y de invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que construyamos la República Dominicana que necesitamos y que merecemos. Y eso lo hacemos desde cualquier espacio, desde la iglesia, el hogar, la familia, la junta de vecinos, los medios de comunicación, pero siempre tratando de tener una mirada de construcción colectiva y pensando que el ser humano, el bien común es posible en nuestras sociedades y que tenemos derecho
derecho a eso. Démonos esa posibilidad y construyamos la felicidad y el bienestar entre todos y todas. Gracias, Guadalupe, que sea exitosa tu participación en Jamaica, en esta cumbre, y por favor nos cuenta de los resultados. Claro que sí. Gracias por compartir en Silvia en Perspectiva. Ustedes no se muevan, que volvemos en breve. Muy agradecidos por su sintonía. Despedimos la entrega del día de hoy. Con más contenido de interés nos volveremos a ver el próximo sábado, Dios mediante, por estos mismos canales y a la misma hora. Gracias y hasta entonces.